Ahora, de todas las proteínas que hay en la sangre, ¿quién será la que ejerce mayor presión? La albúmina, porque se encuentra mayor cantidad. ¿Listo? Ok. Vamos a ver los ejemplos de pacientes con enfermedades. Entonces, la presión hidrostática, por lo tanto, hace una presión hacia afuera. ¿Cierto? La presión hidrostática lo que hace es intentar sacar el agua, ¿cierto? El agua haciendo presión sobre el capilar es como si estuviera haciendo una presión hacia afuera. Mientras que la presión oncótica lo que hace es retenerlo. Es como, oiga, venga, usted no se vaya todavía, venga para acá, ¿cierto? Quédese aquí dentro del vaso. Ese equilibrio entre las dos es lo que permite mantener la sangre de una manera fluyente. ¿Ok? Entonces, más o menos es esto que ustedes están viendo acá. En la gráfica usted está viendo dos capilares, un capilar arterial y un capilar venoso. Nosotros dijimos ahorita hace un rato que en la microvasculatura teníamos a los capilares que conectaban nuestro sistema arterial con nuestro sistema venoso. Ahora, aquí vemos varias presiones, ¿cierto? Tenemos la P, que sería la presión hidrostática, y tenemos el P, que sería la presión oncótica. Entonces, ¿qué tenemos al lado arterial? La presión hidrostática. ¿Y qué será esto? Intravenosa, ¿sí? Porque luego ¿listo? No. Listo. Entonces tenemos que hay una presión hidrostática intravenosa, ¿cierto? O una presión hidrostática capilar. Por fuera tenemos también una presión hidrostática intersticial, ¿listo? También tenemos una presión oncótica intravenosa o intracapilar o capilar, y tenemos una presión oncótica intersticial. Estas cuatro fuerzas son las fuerzas de la ley de Frank-Starling. ¿Listo? Son esas cuatro: presión hidrostática capilar, presión hidrostática intersticial, presión oncótica capilar y presión oncótica intersticial. Son esas cuatro. ¿Okay? Ahora, ¿qué será UF? ¿Qué le está queriendo decir la gráfica con las flechas? Es el área Que de la presión intravenosa hidrostática va para el vaso linfático. la difusión. Difusión, ok. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita lo vamos a ver un poquito más con números. Pero cuando aquí llega la sangre, ¿cierto? Esa sangre viene con una presión capilar, ¿cierto? Esa presión capilar ejerce una fuerza suficientemente grande como para permitir la filtración de agua. ¿Listo? Esto se llama coeficiente de filtración. Entonces, la primera conclusión del gráfico es: siempre en todo intercambio capilar hay un poquito de filtración de agua. Un poquito, no mucho, un poquito de filtración de agua o un poquito de filtración de líquido. ¿Qué pasa con ese exceso de líquido? Se reabsorbe, ¿listo? A medida que vamos pasando de un capilar arterial a un capilar venoso. ¿Y el exceso para dónde se va? Al vaso linfático. Eso significa que el sistema linfático es supremamente importante para regular el exceso de líquido del espacio intersticial. Si nosotros no tenemos un buen sistema linfático, si un paciente no tiene un buen sistema linfático, ¿qué pasará con esa agua? Se queda en el espacio intersticial. Eso se llama edema. ¿Puedes volver a nombrar las cosas? Las presiones: presión hidrostática del capilar, ¿listo? Afuera tienes una presión hidrostática intersticial, nuevamente tienes una presión oncótica del capilar y una presión oncótica intersticial. Son esas cuatro. ¿Okay? Esa fórmula, bueno, esos componentes que usted ve ahí los podemos poner en una fórmula. Se nos vayan a asustar. Esa es la fórmula. ¿Listo? Vamos a ir desglosándola uno por uno. Entonces dijimos que UF era ¿listo? Entonces, coeficiente de filtración o cantidad de líquido filtrado. ¿Listo? Coeficiente de filtración. Entonces, la cantidad de líquido que se filtre, es decir, la cantidad de líquido que salga de los capilares al espacio intersticial, dependerá de
¿listo? Depende del área. Entonces tenemos el KF, ¿listo? Que es la conductancia del capilar, es decir, la característica propia del capilar, ¿listo? ¿Qué tan grande es ese capilar? ¿Qué tantos poros tiene? Si tiene muchos poros, si esos poros son grandes, si esos poros son pequeños, ¿listo? Sería conductancia del capilar, ¿listo? Eso lo vamos a multiplicar por ¿qué? Por la presión Hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial. Entonces está aquí, ¿listo? Entonces, esa conductancia del capilar la vamos a multiplicar por la presión hidrostática del capilar menos la presión hidrostática intersticial. ¿Estamos bien? A eso le vamos a restar algo que no sabemos qué es, pero después que le podemos restar La presión hidrostática capilar y la presión hipótica intersticial. Y nos quedamos con el último, ¿listo? Que es la permeabilidad, ¿cierto?, del capilar a una proteína. La mayoría de los capilares continuos no son permeables para proteínas. Es que el Heider estaba así, entonces yo pensé que estaba. Son permeables para proteínas y nos quedaría solamente los capilares fenestrados permeables para proteínas. ¿Listo? Entonces esta sería la fórmula que vamos a utilizar para intentar establecer la ley de estado. ¿Listo? Acuérdense que tenemos que terminar con la ley de estado y es la cantidad de líquido que sale de los capilares. Dijimos que siempre va a salir un poquito de líquido, y una parte de ese líquido se va a reabsorber, ¿cierto? Y la otra parte se va a eliminar a través de los vasos linfáticos. Nosotros necesitamos unos vasos linfáticos que estén íntegros, que sean buenos, que no estén obstruidos. Okay. Para hacer un poquito más sencillo, podemos simplificar esta fórmula. Hay variables que no vamos a conocer nunca, por ejemplo esto, por ejemplo esto, y lo podemos simplificar un poquito. Esta fórmula y la podemos poner de esta manera. ¿Listo? Entonces, esta sería la fórmula que vamos a manejar para la ley de estado. ¿Listo? Presión hidrostática capilar menos presión hidrostática intersticial menos presión oncótica capilar menos presión oncótica intersticial. A ver, hagan ese ejercicio, a ver cómo les va. ¿Cuándo les daría la presión de cada inflación?